Bueno, hay muchas actividades. Vamos a tener corrida de San José, una nota interesantísima que va a ser al final del programa con Guillermo de los Santos, este jugador del Club Nacional de Fútbol de Montevideo, titular en la saga tricolor, que estuvo de padrino del torneo que se va a estar disputando el próximo fin de semana, este torneo que organiza Nacional, este mundialito que organiza Nacional en sus instalaciones, próximo fin de semana. Y bueno, trajeron un padrino. El padrino fue Guillermo de los Santos. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y nos regaló una entrevista muy disfrutable, la que vamos a estar observando sobre el final del programa. Y vamos a tener el tema del ajedrez. Es deporte, es un juego, es un hobby. ¿Cómo lo toma? Lo cierto es que San José hoy es sede del principal torneo de ajedrez a nivel del Uruguay, clasificatorio para un juego olímpico, a nivel del ajedrez, una olimpiada de ajedrez. Y bueno, están los mejores. Tenemos la suerte que hay maragatos en esta actividad. Está Manuel Larrea, está Santiago Rodríguez, que van a estar disputando ese lugar. Y bueno, pero no solo el hecho de las partidas, de los juegos, se transmiten en vivo a través de internet. La gente lo puede ver, aquellos aficionados que les gusta el ajedrez pueden ver en vivo cada partida. Pero además vino a nuestro país y a nuestra ciudad un comentarista de nivel internacional, maestro de ajedrez argentino, que también comenta las partidas de ajedrez a través de esta señal de internet. Y se hizo una charla sumamente agradable. En dos partes la vamos a estar observando en la jornada de hoy, porque nos nutrimos. Fue una persona que no sabe nada a preguntarle todo lo que uno le interesaba saber, el porqué y todas las cosas que se puede preguntar a través de esta actividad que es el ajedrez. Blas Pincas es esta persona que está en San José, que es comentarista de la agencia Tela de la República Argentina, que es maestro de ajedrez, ha participado en mundiales, es una figura internacional que habló de esta manera con nosotros. A mí me entran las curiosidades con referencia a esto, que es algo que debe apasionar muchísimo, que hay mucha gente en el mundo que lo sigue. ¿Cómo nace en usted esta pasión por el ajedrez? Bueno, buenas tardes ante todo. Me siento muy a gusto aquí en el departamento de San José, en Uruguay, que es donde tengo tantos amigos, ya que el ajedrez tiene esa facultad de unir a muchas personas en el mundo, ¿no? Y bueno, el ajedrez comienza desde chico, todos aprendemos en el ámbito familiar, luego escolar, y luego lo vamos transformando de a poco en un juego, en una actividad que nos apasiona, que la vamos compartiendo con estudios, con trabajo, y es un hobby que pasa a ser ya una profesión y que no nos abandona más en el tiempo, ¿no? De hecho, yo cumplo mis roles como de jugador, también como árbitro internacional de ajedrez y como periodista en la actividad de la agencia Telan de noticias en Buenos Aires, así que todo vinculado a este juego que ha marcado buena parte de mi vida, ¿no? Usted dice juego, pero hay mucha gente que dice deporte. En realidad, ¿cómo lo catalogamos? Porque está dentro de la gama del deporte el ajedrez. ¿El por qué, si es así? Exacto, bueno, es correcto eso. Siempre existe la discusión si es un juego, si es un deporte, si es un arte, y creo que es una mezcla de las tres cosas, porque de hecho es un juego donde hay reglas, donde hay un reglamento, donde hay competencias, donde se participa. Es un arte por lo estéticamente atractivo que tiene el juego en cuanto a su desarrollo y a quienes les gusta esto. Y es un deporte porque indudablemente hoy el ajedrez tiene sus olimpiadas propias, personales, particulares, quiero decir, fuera de las del Comité Olímpico Internacional, y cada 2 años más de 150 países, sobre casi 200 que habrá en todo el mundo, se reúnen en un país designado y tienen su competencia particular. Yo he estado en las 2 últimas, en Estambul, en Turquía, en 2012, y en la de Noruega en agosto de este año, y es apasionante ver tantos países, tantas razas, tantas religiones, solamente comunicadas a través de un tablero. Entonces debe ser uno de las pocas disciplinas que pueden reunir a tantas personas bajo un techo, bajo un lugar cubierto, al mismo tiempo compitiendo. No debe haber muchas disciplinas. Me estuve nutriendo un poco para informarme y poder hacer esta entrevista, pero también
para conocer, me gusta preguntar, Osvaldo Larrea nos fue guiando un poco en algunos aspectos. Uno tiene la idea de que Rusia es la meca del ajedrez, pero me hablan de China, me habla que el último campeón es un noruego, y es a través de un poco de la ramificación que ha tenido el ajedrez en el mundo. Claro, exacto, sí, Manuel tiene razón. Bueno, él es un estudioso, un conocedor de todo esto y un gran jugador local. Perdón, estos aires acondicionados a veces nos traen algunas toses. Sí, es cierto, cuando existía la Unión Soviética, eran 15 repúblicas bajo una misma denominación y había muy fuertes jugadores porque, claro, allá el ajedrez se enseña en las escuelas, desde chicos se desarrolla. Generalmente hay deportes que se hacen más fuertes de acuerdo a los climas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos climas más cálidos, Brasil, Uruguay, Argentina, el fútbol es muy fuerte, los deportes al aire libre. En aquellos países donde tienen muchos meses con grados bajo cero y con nieve, las actividades en lugares más cerrados son las que se desarrollan. El ajedrez ha sido una de esas. Ha habido la gran cantidad de campeones del mundo, hasta hace pocas décadas han sido los jugadores soviéticos y después rusos, ucranianos, todos los que eran la ex Unión Soviética. Pero hoy el Internet, la cibernética, los programas de ajedrez han permitido que se generalice tanto, se universalice, y hoy, como bien dice Manuel, el campeón olímpico último en Noruega fue China, la delegación china, donde el ajedrez ha crecido muchísimo, tantos miles de millones, tiene que haber 4 que jueguen bien, y realmente son los campeones mundiales hoy, olímpicos, y el campeón mundial individual es un noruego, Magnus Carlsen. De manera que es bueno para el ajedrez que otras tierras donde antes no se desarrollaba tan fuertemente el ajedrez hoy tenga esos exponentes, porque lo hace mucho más cosmopolita, ¿no? Viene de la Argentina usted, y Argentina me la catalogan como es potencia en América, pero está dentro de las 25 en el mundo como potencia a nivel de este juego. Sí, Argentina está bastante fuerte, tiene una gran tradición, una gran herencia. Ya existía el ajedrez desde el comienzo del siglo pasado, pero el hecho lamentable para muchos europeos de la Segunda Guerra Mundial coincidió en el año 39, que se hacían las Olimpiadas en Buenos Aires, los Juegos Olímpicos en Buenos Aires, y muchos extranjeros, estando jugando esa Olimpiada aquí, estalla la guerra en Europa y no vuelven, no regresan, y muchos talentosos ajedrecistas quedan en Argentina a través de, repito, de ese hecho trágico, pero que le dio un impulso al ajedrez nacional enorme, porque jugadores de la talla del alemán Elis Cases, del polaco Najdorf, del otro alemán Pilnik, muchos extranjeros que se quedaron, y junto a los valores ya locales como Pilnik, Roseto, Pano, que fue campeón mundial juvenil, hicieron un cóctel muy fuerte, y el ajedrez argentino realmente brilló al punto de, en la década del 50, ser subcampeón olímpico durante 3 Olimpiadas seguidas. Hoy ya toda América tiene muy buenos exponentes, Brasil tiene muy buenos jugadores, Perú tiene un maestro como Julio Granda, que es el ganador de los últimos 3 continentales, y Uruguay tiene jugadores muy destacados. De hecho, aquí están los mejores exponentes. Hay un gran maestro, Rodríguez, que vive en Argentina, y tanto Rosselli como Larrea, Izquierdo, muchos jugadores de aquí, López Azambuja es el defensor del título, han sido ya campeones uruguayos, así que hay un buen plantel. Como comentarista, y quiero un comentario de lo que está viendo en estos momentos aquí en San José. La verdad que se está viendo un buen campeonato, muy luchado. Son 6 partidas por ronda, de las cuales 4 tienen definición cada día, de manera que hay mucha lucha y combate. Las partidas son buenas, técnicamente son aceptables. Hay hoy programas que permiten evaluar las jugadas a través de las computadoras, y vemos que el nivel es atractivo. Estamos recién en la 4ª ronda, el torneo ni siquiera promedia, pero pensamos que de a poco se van a ir definiendo posiciones. No hay que olvidarse que este torneo clasifica al vencedor a integrar el equipo olímpico uruguayo,
que va a representar al país en las próximas Olimpiadas el año que viene en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú, allá en la lejana Asia, diríamos casi, ¿no? Ya Azerbaiyán, un país muy cerca de Turquía, de esa zona. De manera que el ganador ya va a integrar el equipo olímpico y entonces está jugando por un pasaporte muy importante. Hábleme de qué es lo que apasiona el encontrar. Usted me dijo el otro día fuera de micrófono, me dijo, hay gente que piensa que es un montón de maderitas, pero hay otras cosas que encierra el ajedrez. Detrás de la pantalla hay mucha gente que puede jugar aficionadamente, que conoce los movimientos, quizás uno también conoce los movimientos y a veces se ha atrevido a jugar con algún amigo para divertirse un rato, pero para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay en esos cuadrados y en esas figuras que marcan la estrategia dentro de este deporte, diríamos? Es verdad, es cierto lo que marcás y bueno, lo que vemos, yo comentaba eso a manera de broma, pero es cierto, así lo ven muchos. De afuera se ve como personas casi inmóviles frente a un tablero, moviendo lo que yo digo, esas maderitas, pero esas maderas que tienen forma, que tienen figuras, que son piezas, que representan posibilidades de acción, significan un duelo de mentes, una pulseada de cerebros, de mentes, de tratar de adelantarse a lo que el otro puede hacer en esas 64 casillas que son un tablero, y entonces, sin mediar palabra, hablando solamente de las piezas, hay todo un mundo de ramificaciones, de posibilidades, de variantes, de subvariantes, y es tan atractivo, es tan apasionante que uno se enfrasca en todo eso. Y bueno, el que ha podido conocer ese juego, el que puede conocer el juego, disfrutarlo, alegrarse ganando, sufrir perdiendo, pero compartir eso no lo abandona más. Un gran maestro ya fallecido, danés, Ben Larsen, que fue uno de los mejores del mundo, que decía que el ajedrez es como una de esas amantes que aunque nos traicione una y otra vez, siempre volvemos a ella, ¿no? Y hay algo de eso, el ajedrez uno lo acompaña toda la vida, y yo siempre digo que uno puede llegar a cualquier país del mundo, aunque no conozca el idioma, preguntar dónde se juega ajedrez, y esa noche ya tiene, no digo de amigos, pero tiene conocidos, tiene un lugar, un ámbito. El ajedrez es un gran embajador, es una llave que abre muchas puertas, porque además es una de las disciplinas que se practica en la mayor cantidad de países del mundo, ¿no? Cuénteme algo de historia del ajedrez, ¿dónde nace? Y hay un porqué de cada movimiento de las piezas, y hay un porqué de esas piezas. Bueno, eso ha ido variado mucho. La historia del ajedrez no termina de definir exactamente, pero sí hay una tendencia que del ajedrez puede haber nacido en la India, otros dicen en Persia, lo que hoy sería Irán. Grecia también se considera, algunos hablan durante la guerra de Troya, Palamedes. Hay muchas historias, hay muchas leyendas sobre multiplicación de granos en las casillas de ajedrez para conformar a un shah de aquella época. De hecho, la palabra shah, que se transforma luego en jaque, que es, o el jeque árabe, que es una de las definiciones del ajedrez. Las piezas representan, simbolizan lo que bien decías antes, que una guerra, una batalla, donde detrás están el rey, la reina, los elefantes o caballos, los que representan la caballería justamente, las torres, los alfiles, que en ese momento podían ser la parte de la iglesia quizás, adelante los soldados, los peones. Es toda una escenificación de lo que era en aquella época las batallas, las guerras, que luego, bueno, ha ido evolucionando, han ido cambiando las reglas, pero hasta llegar al día de hoy, donde ya hay una federación internacional, donde los reglamentos son muy claros, donde hay un campeonato del mundo que se juega por bolsas importantes. Ya un campeonato del mundo no debe bajar de 6, 7 millones de dólares o más, las grandes competencias, cuando, está bien, no se podrá comparar tal vez con el tenis o con el golf, pero ya el ajedrez está representando un profesionalismo muy importante que desde Bobby Fischer para acá ha cambiado mucho, ¿no? ¿Qué comenta usted? ¿Qué es lo que le dice a la gente cuando ve las partidas? ¿Cuál es el comentario? ¿Qué es lo que se dice de una partida? ¿Qué es lo que más se destaca? Bueno, nosotros pensamos que tenemos toda clase de espectadores. La mayoría tal vez sean los que
practican el juego, los que lo conocen, los que entienden, los que ven un tablero y pueden evaluar una posición. Nosotros hacemos un paneo de las 6 mesas, vamos comentando cómo está la posición, cómo fue la apertura, cómo va el medio juego. Nos acompañamos de programas importantes que hoy la computadora nos permite ir evaluando posiciones que a veces la computadora, repito, ve lo que la mente humana no ve o calcula posiciones, y entonces, bueno, a través de eso nos apoyamos para ir comentando las partidas, para ir viendo qué ocurre. Luego entrevistamos a los jugadores una vez que terminan las partidas, y creo que eso debe ser del agrado del espectador, porque es lo que a mí me gustaría ver, y de hecho es lo que yo veo cuando sigo torneos en otras partes del mundo. De manera que llevarles al hogar, a la computadora, donde estén, lo que está ocurriendo aquí, como si alguien estuviera viendo un partido de fútbol y después quisiera escuchar a los jugadores, ¿no? Le agradezco muchísimo, nos nutrimos bastante de lo que es esta actividad, y buena estadía aquí en nuestro departamento. Estoy muy a gusto acá en San José, no conocía, la verdad que estoy pasando unos lindos días, muchos amigos, y bueno, lo agradecido soy yo, porque siempre es lindo hablar de lo que a uno le gusta, ¿no?